Bueno, amada familia, no es que yo tenga afán de irme, no, pero sí me encanta ver a los hermanos que se levantan y que empiezan a cumplir con su propósito sin temor, cuando tienen un corazón dispuesto y anhelante de glorificar al Eterno. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como ministerio, darle la libertad a todo aquel que tenga el llamado para servirle al Eterno, que seamos plataforma para ello. Amén. Que seamos plataforma para ello. Bueno, amada familia, a partir de hoy y por el libro de Berechit, voy a ponerle un nombre específico a las enseñanzas. Todas van a tener el mismo nombre, y es buscando mantener la presencia profética de Yeshua desde el primer versículo de la Biblia. Entonces todas las enseñanzas por el momento en Berechit se van a llamar así. La de hoy, alegoría mesiánica en Berechit. La dentro de 8 días se va a llamar alegoría mesiánica en Noaj. La siguiente, y así buscando ver no solamente el concepto Yeshua, y más que Yeshua, Mashiach, el proyecto Mashiach. ¿Qué es eso del Mesías de Israel? ¿Cuál es el fundamento del Mesías de Israel? Ese es el propósito mío por este libro de Berechit. Alegoría mesiánica en Berechit. Y aprovecho este momento antes de empezar la enseñanza para informarle a todos los hermanos que se encuentran conectados a través de la internet que el próximo jueves nos reuniremos por Zoom a las 2 de la tarde hora de Miami y a las 9 de la noche hora de Miami para dar inicio a la escuela de formación ministerial y hacer el movimiento de los que estaban en el módulo 1 al módulo 2, los del módulo 2 al módulo 3, y los del módulo 3 pasan al módulo 4, que es donde se va a enseñar Pardés, reglas de Gilel y hebraísmos en las escrituras. Entonces, ¿por qué los necesito ahí? Porque ustedes son los que se deben pasar de grupo, porque son aproximadamente 1800 estudiantes a nivel mundial y muy difícil nosotros como pastores mover a 1800. Pero si en el momento en que estamos ahí conectados, yo les digo, métasen a este grupo que les voy a poner ahí en la casa de Israel, y sálgasen del otro, en un momentico acabamos eso. Entonces eso lo vamos a hacer, esa distribución el próximo jueves, para que ya el siguiente jueves empecemos las clases de escuela de formación ministerial. Y todos los nuevos que no han hecho ni siquiera el módulo 1, pues que también se inscriban para empezar el módulo 1 de formación ministerial. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta escuela de formación? Darle las herramientas intelectuales a cada creyente para defender la postura de lo que las raíces hebreas enseñan. Primero, que Yeshua es Adonai Elohim, que ese es el fundamento de MS Shalom Internacional. Segundo, que los mandamientos aún siguen siendo vigentes, por lo tanto, la Torá tiene que formar parte de nuestra vida diaria como luz y lumbrera en nuestro camino, porque eso es lo que dice el Salmo. Es tu Torá, es tu ley, luz y lumbrera en mi camino. Y de esa manera, entonces, empezar el proceso de conocimiento de cómo se guardan los mandamientos de Dios. Cómo se guardan. Y el primer mandamiento que nosotros invitamos a toda la casa de Israel a que guarde, ¿cuál? Ok, sí, lo acepto. Pero antes de ese, Tevilá. Porque si no hace Tevilá, no estás injertado. No eres nueva criatura. Primero tenemos que lavarnos de los pecados de la vieja manera de vivir y desear una nueva manera de vivir, y ahora limpios, conectados con la casa de Israel como pueblo,
ahora qué tengo que hacer en esta nueva casa. Enséñeme los mandamientos de Dios, que vengo hambriento de conocerlos y querer vivir por ellos. Amén. Esa debe ser la tarea. Entonces, importante que estén al pendiente de su educación. Muchas personas pueden hacerse esa gran pregunta: ¿cómo hago yo para que mi vida cambie? Y están esperando que de pronto un hombre de unción venga y les ponga la mano así encima, o que de pronto usted en un momento determinado baje una zarza ardiendo, o le hable una columna. Algo raro usted está esperando para que su vida cambie. Y resulta que es tan simple como 3 de Juan, versículo 2. Amados, oro y ruego para que sean prosperados en todas las cosas y que tengan buena salud. Escuche bien cómo dice el versículo: que sean prosperados en todas las cosas y que tengan buena salud, así como prospera vuestra alma. ¿Y cómo prospera el alma? Conociendo la escritura, conociendo la palabra. Esta es la prosperidad más grande que usted puede tener en su vida. Y cuando hablamos de prosperidad en Torah, siempre es una prosperidad integral. ¿Qué es prosperidad integral? Diga conmigo: shalom. En español, como vivo de bueno. ¿Qué es shalom? Es decir, como vivo de bueno. Levante la mano el que quiera vivir bueno. Ese es el shalom de Dios. Shalom. Hay bienestar por donde yo miro en mi vida. Hay bienestar. Y si llegase a manifestarse de esas situaciones adversas que se suscitan en la vida, tengo ese espíritu que me alienta a ver la bendición, la transformación, el bienestar, la sanidad, todo lo que Él promete para todos aquellos que creen en su nombre. Amén. Entonces, ¿quién está estrenando cuaderno hoy? Muy bien, Daniube. ¿Quién más está estrenando cuaderno? Muy bien. Cuando empieza uno un año escolar, uno empieza con... ¿Sabe por qué se lo digo? Porque usted empieza con esos colorcitos, la letra bonita, y por ahí en 8 meses eso está arrugado. Pero hizo la tarea de decir: voy a empezar, voy a darle importancia a la palabra de Dios. Hay 4 tipos de personas de acuerdo a la sabiduría hebrea. Discípulos, 4 tipos de discípulos. Los discípulos osados son comparados con leopardos. El leopardo es un animal muy osado. ¿Y cuál es ese discípulo osado? El que pregunta mucho, el que no le da pena preguntar. El que más pregunta es el que más aprende. El que le da pena preguntar no aprende. Ay, no, qué pena, es que es una pregunta tan tonta, no aprende. Imagínese, está lleno de tonterías. Él sabe ya que la pregunta es tonta y no la pregunta. Entonces él se va a volver una alcancía de tonterías. Segundo discípulo, la gacela. ¿Saben cuál es la gacela? Ese venado que corre a una vez, que es un problema para el leopardo alcanzarla, porque tiene unos quiebres esa gacela. La gacela es comparada con los discípulos, que sus pies son ágiles para correr hacia el mandamiento, que aman correr hacia el mandamiento, que su primer anhelo es ir al mandamiento. ¿Alguna gacela aquí? ¿Algún leopardo aquí? El águila, y ahorita le leo el versículo. El águila. El discípulo águila es el que anota. O sea que ya no voy a preguntar cuáles son las águilas, desde aquí las estoy viendo, ¿no? El águila es la que anota, y cuando llega a su casa toma las notas y repasa lo que aprendió. ¿Y por qué es importante, pastor, repasar lo que aprendí? Vaya conmigo a Isaías 40. Porque esto es bíblico, o sea, lo que yo les estoy hablando está en la escritura, no es, ay, esas historias tan bonitas, pastor, ¿de dónde salen? De la Biblia.
¿por qué es importante repasar lo que se enseña? Mire lo que dice desde el versículo 29 en Isaías 40. Él fortalece al cansado y acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Yud-Heh y Vah-Heh tienen nuevas fuerzas, remontarán vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es el águila, la que se mantiene estudiando. Y el último carácter es el carácter del león. ¿Cuál es el discípulo que tiene el carácter del león? Es aquel que a pesar del pensamiento pecaminoso, su pie nunca va a la transgresión. A pesar de la lucha interna que posee, en la tentación, en el deseo de hacer lo que no es correcto, se mantiene quieto y firme y no avanza hacia el pecado. ¿Algún león aquí? Así tenemos que vivir. Aquí no estamos haciendo un llamado a la perfección, sino a la sabiduría y al entendimiento. Saber cómo nos movemos y comportamos de acuerdo a las situaciones y circunstancias que vamos viviendo. Todas las situaciones y circunstancias son distintas. Entonces tenemos que estar preparados en el conocimiento para abordar las cosas de la vida. Hoy usted podrá tener una vida muy buena, pero usted qué va a saber mañana. Pobres colombianos ahorita lo que les montó allá. Mire ya en lo que va el dólar, y ya dijeron la semana pasada va a llegar a 7.000. ¿Usted qué va a saber que le pongan un tipo de esos donde usted quede petrificado? Aquí no es que estemos muy lejos. Pegadito. La vida a los pueblos le pueden cambiar drásticamente, y como somos parte de los pueblos podemos ser afectados por eso. Pero entonces utilizamos las herramientas espirituales para que el Padre en el ámbito espiritual nos ponga en Gosén. Que las plagas caigan en Egipto, pero en Gosén nosotros estemos seguros. Déselo fuerte. Es para Él, para el eterno Elohim de Israel, no es para mí. Entonces empezamos con Berechit, Génesis 1:1. Y yo no voy a repetir lo que usted tiene ahí en la Biblia. Yo voy a repetir lo que aprendí hoy. Lo que se habló hoy en ese programa de las 9 de la mañana. Levante la mano los que estuvieron a las 9 de la mañana. El resto se perdió un programazo. Miren, no crean que yo vengo aquí en la tarde a repetir lo que dijeron en la mañana. No, yo vengo a traer otro sustento alimenticio de la palabra diferente al que dieron en la mañana. Pero es que el que dan en la mañana es un manjar. Usted se pierde ese programa por estar durmiendo. Muy duro. Voy a volver a molestar a Andrés, el de Buenos Aires. Andrés es un colombiano, un chino chirriao que está en Buenos Aires. Chino chirriao. Y él acostadito. Yo no sé si ustedes lo vieron ahí con almohadita rosada y todo, pero pendiente de la clase. Yo no estoy diciendo que te tienes que levantar, pero pon el reloj 9, conectémonos. Aquí hago roña en la cama en Shabbat, pero mis oídos prestos a la palabra y al conocimiento. Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por él y el oír. Exponga su oído a la palabra y el Padre empieza a hacer maravillas en usted. Serás prosperado en todo y tendrás buena salud, así como prospera vuestra. Este es el órgano de prosperidad del alma, del intelecto, este órgano. ¿A qué le prestas el oído? Más bien, hasta este día, ¿a qué le prestabas el oído?
Porque hoy vas a tomar la decisión de prestarle el oído a la palabra de Dios. Tu vida va a ser transformada si tu oído se llena de la palabra de Dios. Entonces en Génesis 1:1 podemos decir que nos ubicamos en un principio. Hoy estamos ubicados en un principio de tiempo, de días, las visitas. Hoy sí que están en un principio. Hoy tienen oportunidad. Dios les está dando hoy a las visitas la oportunidad de empezar algo nuevo. Pero los que ya estamos, como conocemos la potencia cíclica de la Escritura, sabemos que hoy tomo la decisión para un nuevo comienzo. Por eso les decía al principio, estoy tan contento de este nuevo comienzo. Porque hace 7 años, yo creo que no éramos más de 60 aquí. 60, 70 promedio. De los que nos movimos de allí de la 127. Del Doral a la 127 y de la 127 acá. Y menos la cantidad de ministerios que hay hoy. Menos. Y yo saber que ahorita nos enfrentamos a un nuevo comienzo con esta cantidad de almas tan preciosas que el Padre ha traído. Dígale al de lado, lo siento. Dígale, lo siento, pero estamos determinados al éxito ministerial. Amén. Lo siento, pero ya lo veo. Baruch Hashem, que suene de chofar hermoso. Ok, entonces cuando hablo de que nos estamos ubicando en un principio, mi trabajo es manifestarles que hoy puede ser el principio de un gran tiempo para usted. Hoy puede ser el primer momento. Y usted se preguntará, bueno, pastor, ¿momento de qué? ¿Momento de qué? Para algunos un completo inicio. Para algunos otros entienden que vienen por un reinicio. Otros lo asemejan como llegó el día de mi cambio. Diga conmigo, para. Cuando hablamos de inicio, de cambio o un reinicio, es porque hay un propósito, para. Y cuando hablamos de Bereshit, del primer capítulo de Génesis, todos esos cambios que Dios hizo eran para. No existe nada en el universo que haya sido creado para decoración. Todo tiene un propósito especial y poderoso. Y de la misma manera que en la creación todo tiene un propósito grande y poderoso, lo mismo es en la Escritura. No existe una tilde, un punto o una letra que el Padre haya dicho, no, póngala ahí como para que suene en verso. No. Porque a través de esa palabra es que se sostiene todo el universo. Entonces todo tiene un plan magistralmente, inefablemente perfecto de parte del Eterno. Entonces usted vino para enfocarse en un propósito, iniciar un nuevo tiempo con propósito. Me gustó mucho como varios de los pastores, desde el video que hizo el hermano Agel con el pastor Jacob en Colombia acerca de Bereshit, establecieron el primer versículo parafraseado de manera profunda de la siguiente manera: en el origen de todas las cosas, la plenitud de la deidad creó cielos y tierra. En el origen de todas las cosas, la plenitud de la deidad creó, hizo bará en hebreo, los cielos y la tierra. Y cuando hablamos de creó los cielos y la tierra, podemos hacer una alegoría. Creó los ámbitos espirituales y los ámbitos naturales.
Cuando Él creó un sistema espiritual poderosísimo. Cuando vamos a Nehemías 9:6 dice que Él creó los ejércitos celestiales. Él solo, ejércitos. O sea, una condición espiritual tan enorme que usted no puede llegar a comprenderla en un pensamiento básico. Tendría que meditar y estudiar y meditar para que usted pudiera comprender que existen cosas mucho más grandes y numerosas, ricas, poderosas en el mundo espiritual que en el mundo natural que usted ve hoy. Y que cuando creó y dice la tierra, creó todos los ámbitos naturales, físicos, tangibles, visibles, para interacción con esta materia, con esta estructura. Y eso es importante que nosotros hoy lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque mi punto es llevar a todos aquellos que vinieron por un inicio, por un cambio o por un reinicio. Hoy es como si usted hubiese llegado sin batería en su vida y le fuéramos a poner hoy los cables. Pero no los cables de otro carro. Esos cables vienen del cielo. Y se lo vamos a poner ahí en el borne positivo y alguno le vamos a tener que echar alguna ácido ahí para quitarle todo ese, ¿cómo se llama eso? No, corrosión, pero eso tiene sulfatación. Ese sulfato que le sale ahí al borne de la batería, que usted le echa una Coca-Cola así, Coca-Cola Roco, y eso se deshace eso, y ahí sí usted le puede meter el cable, y si no, no. Hay personas que llegamos así a la vida espiritual y dicen: no, pastor, así me ponga cables, ya me han puesto cables, pero no funcionó. Vamos a desulfatarlo el día de hoy. Amén. Vamos a hacer un cambio. Yo sé que la mayoría que están aquí pues vienen con la fuerza, la potencia de la última fiesta y fue glorioso. Pero tengamos misericordia de hermanos que necesitan un nuevo comienzo. Y no solamente por los que están aquí de visita. Tenemos cientos de personas conectadas a través de la internet y que de una forma u otra, como este video queda instalado allí, va a ser visto. Y para alguien puede ser de gran bendición las palabras del día de hoy. Ver la alegoría mesiánica en esta parashá de Berechit. ¿Qué dice Génesis versículo 2 en el capítulo 1? Y quiero empezar desde ahí, porque cuando hablamos del primer versículo tan potente, estamos hablando de todo ese poder de creación. Pero en el versículo 2 nos habla de una condición en la cual está lo material. En el principio creó Elohim los ámbitos espirituales y los ámbitos terrenales, naturales. Inmediatamente se enfoca en los ámbitos terrenales, naturales. Nunca habla de, bueno, y voy a empezar a organizar el cielo. Vamos a organizar el cielo, vamos a poner los ángeles más grandes a tal lado, los que tienen 6 alas. No. Como que eso no necesita organización. Lo que necesita organización es lo material, lo físico. Y eso ya empieza a tocar con tu vida. Hay algo que cambiar en lo material, en lo físico. Entonces, ¿qué dice Génesis 1:2? Y ahí viene la riqueza textual de cada Biblia, ¿ok? Y yo voy a leerlo de la manera en que puedo empezar a inquietar tu mente y tu corazón hacia el cambio. Esta empieza con un pero. Versículo 1, Elohim creó cielos y tierra. Versículo 2, pero la tierra estaba como desordenada y vacía. Y a mí este versículo me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque soy un evangelista.
Porque lo primero que hace este versículo es mostrarme el espejo de mi vida hace 24 años. Pero esta tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y cuál es la razón para que yo hace 24 años estuviera desordenado y vacío? ¿Cuál creen ustedes que era la razón? ¿Ah? Sigamos leyendo. Las tinieblas, pastor, cubrían tu vida. Siga leyendo, porque es que la idea es que la misma palabra te habla. ¿Por qué el pastor estaba desordenado y vacío? Porque las tinieblas cubrían al pastor. Vivía en oscuridad. Vivía en completa ignorancia de la luz divina y del conocimiento verdadero de la plenitud de aquel que lo llena todo y que está aquí en la santa y bendita palabra de Dios. Este libro era muy ajeno a mi vida. Referencias personales de la Biblia mínimas, que de pronto la encontraba en un hospital, en el cajoncito de los hospitales viejos, que había en una mesita ahí donde ponía, y usted abría, había una Biblia ahí, o llegaba de pronto a algún hotel y abría, y depende del hotel también, ¿no? Yo visitaba unos hoteles que ni eso tenía, pero en un hotel normal yo abría y ahí estaba la Santa Biblia. Y luego, por lo que decía la hermana ahora, María Eugenia, por cultura entraba a las casas de mis tías y había un atril con la Biblia ilustrada, porque era ilustrada, la Biblia católica era ilustrada en el Salmo 91. Y la hoja amarilla, 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 porque como no la movían de ahí, usted le iba a tocar y la tía dice, no lo toque que se desbarata esa hoja, porque era tostada. Ellos creían que por el proceso llamado ósmosis, las letras iban a salir así, iban a proteger a todo el mundo, porque estaba abierta en el Salmo 91. Esa era la única referencia bíblica que yo manejaba. ¿Y por qué lo expreso de esa manera? Porque yo quiero que tú te identifiques conmigo. El hecho de que yo esté aquí parado es pura misericordia de Dios, y que llegó un momento en mi vida donde se me presentó un momento de cambio, un momento de inicio, y lo tomé. Fui inteligente, dije, no quiero seguir viviendo mi vida en desorden y sin ningún fruto de vida. Es más, endeudado en todas las áreas de mi vida. Endeudado espiritualmente, endeudado emocionalmente, endeudado familiarmente, endeudado físicamente. No, deudas en todas las áreas de mi vida. Porque quiero que sepa que usted se debe a usted mismo. Usted se encargó de llevar una vida donde usted mismo se dañó, y usted se debe una restauración. Su ser interior necesita una restauración, y el único que le la puede dar es usted mismo. Nadie se la va a dar. Entonces, esa deuda que nosotros poseemos debe ser expuesta en todas las áreas, porque debemos aprender a mirar aquellas áreas de vida donde no hay nada. Porque, ¿por qué la escritura dice que estaba desordenada y vacía? ¿Cómo puede algo que está vacío estar desordenado? Y siempre pongo el mismo ejemplo de un realtor. Cuando llega a vender una casa, ¿cómo venden las casas? Vacías. Y le muestran al cliente la casa, mira, esta va a ser la sala, esta es la cocina, y está vacío. El cliente nunca dice, ay, pero esto está muy desordenado. No, porque sí está vacío. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Que las palabras de la escritura trascienden a los modelos de pensamiento cotidianos que nosotros tenemos. No, la escritura quiere mostrarte algo. La escritura tiene la capacidad. Mira, usted puede leer todos los libros del mundo y ser el mejor lector y leerse los clásicos, pero el único libro que te lee a ti es la Biblia. Usted no lee la Biblia te lee a ti.
te muestra quién eres. Aún escudriña los pensamientos más profundos de ti y te los revela. Eso es la palabra del Eterno. Y por eso Yeshua decía con tanta claridad: el que lea, que entienda. O sea que si usted no lee, no entiende. Si usted no lee la palabra, usted no es una persona entendida. ¿Qué estoy diciendo de manera exponencial? Que usted no es una persona entendida. Estoy exponiendo que cuando usted no lee la Biblia, usted no es una persona entendida. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Eterno de manera implícita? ¿Que usted es qué? Yo le estoy diciendo, usted no es entendido, pero la Escritura te dice: hey, ¿vas a seguir así de ignorante? Entendamos desorden del vacío. Desorden del vacío. Diga conmigo: sin fruto, sin bendición. Es decir, cuando usted llega a un momento de su vida que usted ve que alguna área, algunas áreas o todas las áreas de su vida están sin fruto y sin bendición, tienes un problema. ¿Cuál? Desorden. Tu vida es una vida desordenada. Y aparte de que te revela que estás desordenado, te da la razón. ¿Cuál es la razón? Tinieblas. Vuelvo. Cuando tú te enfrentas a tu vida y te das cuenta que una, varias o todas las áreas de tu vida están sin fruto y sin bendición, es por una situación. ¿Hay qué? Desorden. Y ese desorden tiene una razón. Ahora sí. La segunda vuelvo y la repito, porque ¿qué me interesa a mí? Que usted la vea clara. A mí no me interesa. Yo me puedo quedar aquí un año predicándole el primer versículo, el segundo. Yo quiero que usted aprenda a discernir eso. Entonces, si usted llegó hoy y yo le estoy ofreciendo un cambio de vida, una oportunidad que solamente la palabra le da, y hoy descubrimos juntos que usted tiene un área vacía, sin fruto, sin bendición, o varias sin fruto y sin bendición, o todas sin fruto y sin bendición, es porque hay ¿qué? Desorden. Diga sin miedo: es porque hay ¿qué? Y ese desorden es a raíz de. Ahora sí lo aprendieron. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que combatir? Las tinieblas. No entendieron, vuelvo a repetir. ¿Qué es lo primero que tengo que combatir? La tiniebla. Si yo combato las tinieblas, me hacen acordar de las clases de álgebra, que eso es un lío, uno reemplazar la X y la Y, ¿no? Si nosotros logramos permitirle al Padre de las luces que resplandezca en nuestra tiniebla, el resto se va a empezar a arreglar. Porque cuando viene la luz, entonces dice: ah, carajo, mira esto como está desordenado. Pero si usted está andando en tiniebla, usted, ay, ¿con qué me di? Como cuando usted se levanta a las 2 de la mañana para ir al baño, ¿no? El dedito aquel, el chiquito, ay, de verdad que ahí estás. Ay. Porque usted no ve en la oscuridad cuál es, pero llega la luz y usted dice: oh, ahí hay un obstáculo. Aquí hay algo que yo tengo que cambiar la ruta, levantar el pie, hacer una maniobra para no volverme a golpear con lo mismo. Yo no sé cantar, Alejo, pero tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Cierto? Que esa cancioncita ya no sea parte de nuestro itinerario, por favor. Al menos cambiemos de piedra.
Sí, porque usted dice, bueno, ya solucioné esto, voy a tropezar en otra área para cambiarla, pero la misma siempre, en el mismo lío siempre. Entonces ya ahí la cosa ya es distinta, ya lo que tenemos es un hábito peligroso, no sé, pero al menos cambiemos de piedra el día de hoy. ¿Qué es lo que necesito combatir? Las tinieblas. Y yo no me puedo quedar combatiendo las tinieblas desde un recorrido de 6,000 años. Porque sé que les voy a mostrar toda la potencia de esa luz desde allá. Pero resulta que ni usted y yo tuvimos necesidad de nacer en ese pueblo y en ese lugar para recibir la luz. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, para que vayamos a otro inicio, donde lo primero que se establece en ese inicio es la oportunidad que tiene todo aquel que sin tener el conocimiento pleno de la Torá recibió la luz. Juan capítulo 1. Recuerden que mi propósito durante este primer libro, y si el Padre lo extiende por todo el año, es poder ver la huella del Mashiach en cada parashá que estudiemos. Por eso no pretenda que yo venga aquí a desglosarle a usted lo que ya desglosaron a las 9 de la mañana. No lo voy a hacer. Yo vengo a usted aquí a reafirmar que aquel que derramó su sangre en el madero es el que quiere transformar tu vida con todo un conocimiento que estaba escondido a nuestros ojos y que ahora el Padre lo quiere revelar, y se llama su bendita Torá. ¿Qué lograríamos nosotros al poder tener esa mente profética y visualizar el proyecto Mashiach en toda la Torá? Estaríamos en capacidad de una mayor comprensión y elevación del propósito divino para nosotros en este tiempo. Entonces, para lograr la visión patriarcal 2030 es necesario equiparlo a usted de esas capacidades que tenía Abraham, Isaac, Jacob, de cumplir con el propósito del Eterno y esperar la bendición. Con la diferencia que ellos no la vieron. Y usted está a punto de verla. ¿Quién debería tener más anhelo y deseo de cumplirlo? ¿Ellos que no tenían esperanza de verlo, o usted que está a punto de verlo? Diga conmigo, cambio de actitud. Con un pequeño cambio de actitud, amado, usted puede empezar a encaminarse de una manera trascendental en su vida. Un pequeño cambio de actitud. La actitud al levantarse un Shabbat, al llegar Shabbat, la actitud al organizarse para venir a la congregación. Mi amor, vamos pues otra vez por allá. Ya voy, espérame en el carro. Ah, no. Aquí los ángeles le van a revelar todo a usted con esa gana que tenía de venir. No va a pasar. No va a pasar. Usted tiene que estar con un corazón preparado. El Padre tiene algo para mí. Yo necesito ir, Él me quiere hablar. Yo soy su hijo, yo necesito recibir de su alimento. Él tiene una palabra para mí, Él tiene una respuesta, Él tiene un propósito. Entonces se cumple lo que Yeshua dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero es una actitud en tu mente y en tu corazón para recibir del Eterno. Un proyecto divino, Mashiach. Capítulo 1 de el libro de el Evangelio de Juan, no San Juan, ¿ok? Juan. Todas las Biblias que dicen arriba San vienen con el sesgo católico de nombrarlos a todos San Fulano, San Mengano y San Perengano.
Recuerde que todo el pueblo somos los santos de Israel. ¿Ok? Todos somos los santos. No existe sino un santo. Uno. Y se llama Yeshua. No existe nadie más santo. Nadie, solamente él. Todo el pueblo junto son los Kedoshim. Los Kedoshim, los santos de Israel. ¿Ok? Como pueblo. Voy a leerlo en la versión textual. Dice: en el principio era el Logos. En otras dice, la mayoría dice, en el principio era el Verbo. En otras dice, en el principio era la palabra. En los Targumín dice la menra. Y estudiar el concepto de menra es muy bueno. Pero como no me quiero enfocar en eso, la palabra que está ahí representa la voluntad del Eterno. Llámela logo, llámela dabar, llámela verbo, llámela menra. ¿Qué es lo que quiero llegar? A la luz. Mi propósito es que haya luz. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. ¿Era qué? Era Elohim, era Dios. Esa palabra era el mismo Elohim. Este estaba en el principio con Elohim. Todo existió por él y sin él. Nada de cuanto existe existió. En él había la vida. ¿Qué había en él? En aquel que era llamado la palabra estaba ¿qué? La vida. Ahí estaba la vida. ¿Ok? Ojo con lo que sigue. Póngale los ojos ahí. Y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Entonces mire toda la trascendencia que hay en estas palabras. En el principio, cuando Él creó todo, Él lo creó a través de algo que llamó Dabar, la palabra. La palabra. Entonces, ¿quién es Elohim? Juan 4:24. Elohim es espíritu. ¿Ok? Por lo tanto, un espíritu ni tiene forma, tamaño, ni se puede ver. Elohim es ¿qué? Y ese espíritu estaba con algo que se llamaba Dabar, palabra. ¿Y qué es palabra? Una frecuencia. Mis palabras usted no las ve. Es una frecuencia. Quizás usted ve mis labios mover y pudiera asociarlo, pero aquí no estás viendo mis labios mover, pero la palabra sigue haciendo el trabajo de frecuencia. Cada palabra es un destello de frecuencia. Esta zona abierta está llena de frecuencias electromagnéticas y todas distintas. Porque si a usted le suena el teléfono, esa onda electromagnética solamente le suena a su teléfono, no suenan los otros. Pero existe una onda electromagnética que los activa a los otros, a todos. ¿Cuál? Alerta Amber. Sí. Si sonara, mire, aquí están todas las ondas electromagnéticas que identifican tu teléfono. Necesitan llamar a Heréndira y solamente suena el teléfono de Heréndira. Pero si lanzan otra frecuencia que se llama alerta, suena el de todos. Y esto está lleno de frecuencia. En el principio estaba Elohim. Y Elohim estaba con la palabra. Entonces podemos trascender a que ahí lo que estamos hablando es de un concepto netamente espiritual y de física cuántica. Porque nada se ve, pero se percibe. ¿A través de qué? De un tamborcito que nos metieron aquí, que se llama tímpano, y ese tímpano permite que esa dabar retumbe y en el cerebro entender el sonido. Mire todo lo que hay que hacer para entender esa palabra.
Y resulta que ahora esa palabra era la vida misma. La vida. Diga conmigo, Dios no creó muerte. ¿Qué creó? Por lo tanto, la palabra vida tiene que ver con eternidad. Porque lo que creó Él lo creó con vida. Punto. Todo lo que Él creó lo creó con vida. Por lo tanto, la palabra eterna está asociada con la vida. Vida eterna, porque es vida. La muerte Él no la creó. La muerte fue el resultado de desobediencia, pecado, criterio personal. Yo creo. Es que yo pienso así. Es que esta es mi forma de ver las cosas. Muerte. Muerte. Porque Él quiere que tú lo hagas con la palabra que es vida. Vida. Esta palabra es ¿qué? Pero cuando lo haces a tu manera, entonces introduces la. Entonces, en el momento en que usted, es que es más, ya hay algunos que se están siendo alumbrados aquí. Yo ya lo estoy viendo destellar a algunos de ustedes. Bueno, sí, los que tienen entradas les brilla, pero ya yo lo estoy viendo brillar. ¿Ah? La luz de Juan. Créeme que ya estamos empezando a entender cosas. Espérate. Ahora entiendo que cuando tomo decisiones independientes y no consulto la fuente de la verdad, termino en sequía, en pérdida, en esto, en lo otro, en aquello. Porque necesito primero consultar la vida. Porque la vida es inherente a la eternidad. Porque la vida no posee muerte en sí misma, porque es vida. Él creó vida. Cuando yo meto mi criterio, entonces yo estoy metiendo. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no pudo extinguirla. Mientras que haya luz, amados, hay esperanza. Mientras que haya luz, hay vida. Y si hay vida, es porque la palabra de Dios está en ese lugar. Entonces necesitamos identificar la palabra de Dios, que es vida y trae luz. Ok, me preocupa que les enseñe. Ok. La palabra de Dios es y trae. Otra vez. La palabra de Dios es y trae. Donde no hay bendición, hay desorden. Y el desorden es a causa de. Si no se es que estamos haciendo pura matemática aquí. La palabra de Dios es y la vida trae. Donde no hay fruto y bendición hay. Y el desorden es a causa de. Muy bien. Por eso es importante anotar. Ahorita se van en el carro los que no. ¿Cómo fue que dijo? No que ¡pum! ¡Ay! ¿Vio? No vio. Usted sí que está en tinieblas. Tomen nota, amados. Cojan el teléfono, aunque sea, mándele el texto al otro. Pero estos son principios importantes que usted los puede ver de una forma u otra ya simples, pero cambian su vida. Usted se detiene ante la duda y se abstiene de hacer hasta que usted no consulte la verdad. Sigamos leyendo, amados, porque este pasaje es muy precioso en Juan, versículo 6. Hubo un hombre enviado de parte de Elohim llamado Johanán, Juan el Bautista.
Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. Entonces, ¿por qué yo estoy dando testimonio de la luz? Porque esa luz la recibí a través de una palabra que recibí del cielo. Y esa palabra que recibí del cielo, que trajo luz a mi vida, me mostró mi oscuridad. Vi mi desorden y tomé acción sobre mi desorden y le dije: Padre, ayúdame porque quiero tener fruto de vida. ¿Ven lo importante que es conectar correctamente todo esto? Eso es aprender a juzgar tu propia vida a través de las escrituras, y eso te va a hacer sabio. ¿Usted se imagina todo este ministerio lleno de sabios? Y llegamos aquí, me dice pastor Alejandro: pastor, no hay nadie, no vino nadie. ¿A quién le canto? Cante, mijo, porque todos ellos están predicando allá afuera. No vinieron porque cada uno tiene su propio grupo, porque cada uno está enseñándole a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso no vinieron. ¿Será que lograremos eso? A eso fue que nos llamaron. A nosotros nos llamaron fue a entregar esta luz. Por eso les digo, hubo un hombre enviado de parte de Elohim llamado Tony, llamado Sandra, llamado Lina, llamado Alejo. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz que lo cambió, que lo transformó, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que daba testimonio de la luz. La importancia de que cada uno sepa que con su propia vida da testimonio de la luz que lo transformó. La luz que vino a su entendimiento para cambiar diferentes conceptos y modelos de pensamiento. Mire lo que dice el 9 tan hermoso: la luz verdadera que al venir a este mundo alumbra a todos los hombres. Estaba en el mundo. Ojo que aquí ya empieza un concepto bien interesante. Estaba en el mundo y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, a lo suyo, ojo, a lo suyo, no a los suyos, ojo, que hay un error ahí cuando a los suyos vino, no, ahí no dice a los suyos, a lo suyo. Él tenía un propósito, una misión. Él no vino donde los hermanitos de él. Ojo con eso, que ay, a los suyos vino, pero los suyos no, ahí no dice los suyos, a lo suyo, a su propósito vino. Pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su, ¿y cuál es su nombre? Les dio potestad de llegar a ser hijos de Elohim, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni por la voluntad de varón, sino de Elohim. Levante la mano todos los que se han sumergido en las aguas en el nombre de Yeshua. Usted nació de nuevo. Cuando usted pronunció ese nombre, Yeshua, en ese momento usted fue injertado en el olivo verde cultivado llamado Israel. Pastor, yo todavía no me he sumergido en las aguas. Tranquilo, dentro de 8 días lo hacemos. Ah, no, dentro de 8 días sí puedo. Sí, antes de irme para México. Vamos a hacer Tevilá dentro de 8 días. Para que toda persona que no se haya sumergido en las aguas de la forma correcta lo haga. Y mire el versículo 14 tan poderoso. Ojo que vamos a leer el versículo 14 después de una poderosa fiesta de Sukkot, una fiesta de tabernáculos. No es lo mismo leer el versículo que leerlo una semana después de haber habitado en una suca, en un tabernáculo. Y la palabra
que es la luz de los hombres, ¿cierto? Y la palabra se hizo carne y tabernaculizó, hizo su suca entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando leemos Génesis capítulo 1, tenemos que entender que lo único que va a irrumpir en las tinieblas tuyas se llama Yeshua. Desde el primer capítulo de Génesis ya está Yeshua llamado a transformar a través de su presencia, la luz del Mashiach, la vida de todo hombre. Diga conmigo a Mashiach. A Mashiach, el Mesías. Porque si yo digo Mashiach, estoy diciendo Mesías. Y Mesías es ungido. Y puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser ungido para. Y en la escritura hay muchos ungidos para. Pero solamente hay un Amashiach. Solamente hay uno que es el ungido. Y hay que aprender a identificar el ungido. El proyecto Mashiach que tenía propósito específico. Propósito específico de Amashiach, el ungido. ¿Y el ungido con qué? Con aceite. El ungido con aceite. Era un momento específico donde el Padre le plació mandar a ungir con aceite para cumplir un propósito específico. Y esta palabra Mashiach en la escritura, los que empiezan con el proceso de indagación la encuentran con el Strong 4899. Nunca se les olvide que la palabra Mashiach, la Men, la Shin, la Yud y la Het, todo sumado tiene un valor de 358. Ese número es un número muy importante, delicadísimo a la hora de buscar los valores proféticos de la escritura. Ese 358, que cuando lleguemos a la parte de Gosén, ustedes se van a gozar. Cuando lleguemos a Gosén se van a gozar. Démosle un vistazo a la escritura, a los 120 versículos que tengo acá. Son poquitos. Démosle un vistazo a la escritura donde aparece la palabra ungido o el ungido o a ungir. En el primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y es bien interesante porque la palabra ungir o ungido empieza a tomar fuerza. Es desde el ministerio del profeta Samuel. Porque tenía que ver con una acción específica de ir un representante del Eterno y ungir a uno específico. A uno específico. ¿Qué dice en el versículo 35? Primer libro, no es primera, no es una carta. Primero de Samuel, es un libro. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Yo en cambio levantaré para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mi alma. Y le edificaré casa firme, y él andará todos los días delante de mi ungido. Entonces, cuando hablamos de este concepto del ungido,
tiene una característica específica que solamente puede ser ungido por orden divina. Cuando hablamos del ungido, siempre tiene que tener un respaldo del cielo. Porque nosotros podemos brincar mucho y decir, no, es que yo soy ungido para. Y no se te nota. Y te dijeron en tal parte o en tal otra, no, hay una unción sobre ti que cambia la atmósfera. Es cuando le dicen a una de esas cosas, y así utilizan unos términos violentos. Hay una unción sobre ti que cambia la atmósfera. Y uno ve que ni el ungido ni la atmósfera. Sí, y es delicado porque es que nos hemos creído ese cuento y resulta que la misma escritura dice, en sus frutos los conoceréis. Muestra el fruto y hablamos de tu unción, pero no de lo que te dijeron allá. Para mí la unción se destila a través del trabajo y el compromiso en el eterno. La constancia. El mantenerse siempre a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que la atmósfera truene o relampaguee, seguimos adelante en el llamado. Entonces la unción verdaderamente muestra el vigor, el empuje y la fuerza por cumplir los propósitos del Eterno. Y no, uy, veo sobre ti una unción. Vamos a el capítulo 24, ahí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Aquí es el famoso momento en que David tiene toda la oportunidad de acabar con Saúl. Cuando Saúl entró a la cueva a cubrir sus pies. Después, en las clases de escuela de formación ministerial entenderán cuál es el hebraísmo cubrir los pies. Dice el versículo 6, y dijo a sus hombres, líbreme Yud-Hei Bajei de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Yud-Hei Bajei, que yo extienda mi mano contra él, pues es él ungido de Yud-Hei Bajei. Este es un versículo muy utilizado por los de la unción y la atmósfera para decir, cuidado con tocar al ungido de Dios. Yo soy el ungido de Dios. Muy mal utilizado. Pero para este pasaje, David tenía algo muy claro. Y usted lo tiene que ver desde la perspectiva profética de lo que David representa en el plano mesiánico. Porque David era la raíz del linaje de Yeshua. Y por ese linaje, el Mashiach de Israel, Mashiach, Yeshua, se manifestaría. Por lo tanto, él no podía romper con ese principio. Así Saúl lo quisiera matar, él respetaba el concepto de que al ungido por Yud-Hei Bajei no se tocaba. Porque él mismo representaba el linaje de aquel que sería llamado Mashiach. Un hombre ungido. Y ustedes saben que Samuel fue el que ungió a Saúl. Pero que se cruzó sabiendo que Dios dijo, úngelo como rey. ¿Qué se cruzó? Diga conmigo, muerte. ¿Por qué? Porque los hombres fueron los que decidieron. Ellos escogieron. Él aceptó, pero los hombres intervinieron. Y cuando el hombre interviene, ¡ay! Pero cuando dijo el Eterno, no, vaya y me unge a David, ahí no permitió él que ningún hombre metiera mano. Es más, el papá de David, Isaí, quiso meter la mano 7 veces.
No, 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 mira al mayor. Mira eso como ese es. Como los 3 que monté yo aquí, ¿no los vio? Uno dice, no, cualquiera de esos pastor puede ser el pastor de aquí. Y el Eterno dijo, no, no. El chiquitico aquel que se mantiene afuera en el parqueo. El que suda allá en el parqueo. Ese es. Pero los que estaban aquí de talit y con chofares y parecían ángeles, no le faltaban sino alas. ¿No? El que está en el afuera. Quiero que me unjas a ese. Algo así. Esa es la mente del Eterno. O sea, nosotros somos muy fácilmente engañados por los ojos. Somos muy fácilmente engañados y el Eterno piensa de unas maneras tan distintas, y por eso nosotros tenemos que estar muy conectados para que el Padre nos muestre si es o no es, si es por ahí o por otro lado. Recuerden que la sinonimia de las frases y de las palabras nos pueden engañar. ¿Por qué camino cojo? ¿O por qué camino cojo? Y es lo mismo, pero son 2 propósitos distintos. Y es la misma frase. Entonces tengan cuidado con las decisiones, porque ni siquiera en la misma frase usted se da cuenta que está. Padre nos tiene que confirmar, el Padre nos tiene que hablar, el Padre tiene que confirmar las cosas que Él tiene para nosotros. Amén. En el 26:9, avance otro poquito ahí, que estamos hablando de los mismos conceptos entre Saúl y David. Y dice, pero David respondió a Abisai. Ay, ese sí es tremendo. Pero David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Yud-Heh Vah-Heh y quedará impune? La importancia del ungido. ¿Y a qué ungido estamos pretendiendo entender? Al proyecto Mashiach. El valor y la grandeza del Mashiach. El valor y la identidad poderosa de quién es Mashiach. Y nos lo expresa claramente Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24. El Mashiach de Israel. Este pasaje da una explicación acerca de las famosas 70 semanas de Daniel, que no es el punto de estudio del día de hoy. En algún momento hablaremos acerca de las 70 semanas de Daniel, que todos ya saben que solamente esperamos una semana de cumplimiento. ¿Y cuál es esa semana? Cuando usted vea que empiezan a edificar el templo. Punto. Ya no hay mucho que estudiar del tema, sino esperar que cuando usted vea que ya el templo lo están edificando, llegó la semana 70. 7 añitos quedan para la manifestación poderosa del Rey de Israel, el Mesías Yeshua. Amén. Pero, ¿qué dice la Escritura en el 24? 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Y a ungir al santo de los santos. ¿Ves lo que les dije al principio de San Juan? Solo hay un santo de todos los santos, y se llama Yeshua, el Mesías de Israel. Él es el único que podía recibir esa unción. Y es bien bonito porque lo expresa 2 versículos más adelante. En el versículo 26 dice: después de las 62 semanas
se le quitará la vida al Mashiach. ¿De quién estaba hablando? De Yeshua. O sea, yo no puedo concebir de la manera en que el pueblo de nuestros hermanos judíos no pueden entregar la identidad correcta a la luz de los hombres. Por lo tanto, esa partecita no les ha alumbrado. Hay que tener eso en cuenta. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación, y hasta el fin de la guerra han sido decretados los asolamientos. Estamos hablando de toda la historia de asolamientos que ha tenido la casa de Judá desde el momento en que el Mashiach fue crucificado para ellos. Murió ese que se proclamó Mesías, pero tú y yo estamos aquí porque sabemos que se levantó de entre los muertos. Amén. Eso es lo importante para nosotros en este caso. Ese Mashiach que había sido anunciado, que había sido presentado desde la antigüedad como el único ungido para, ¿recuerdan la palabra para? Que todo lo que hace el Eterno es con propósito. Lo vemos en Isaías 61:1 de una manera muy especial y muy poderosa. Isaías 61:1. Tú y yo somos representantes de ese Hamashiach y fuimos delegados por Hamashiach para hacer luz. Y eso es importante que no se te olvide. Pero primero necesitamos conocer bien los propósitos de Hamashiach. Dice el capítulo 61 de Isaías, versículo 1. El espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. ¿Qué es buenas noticias? Evangelio. Besarot. Buenas noticias. Besarot. Buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a recuperar de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai. A proclamar el año favorable de Adonai. Y aquí viene un punto importante en este año que nosotros estamos comenzando. Si el año pasado era un año de favor y el 2017 fue un año de favor, pues este año es un año de favor doble. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Si usted recibió el año pasado como un favor de Dios de librarlo de las deudas en los ámbitos espirituales, este año es mucho mejor, porque este año le va a dar lo que se perdió. Ahorita vamos a llegar allá, no se preocupe. Estas mismas palabras usted sabe que fueron confirmadas por el mismo Yeshua. Imaginémonos a Isaías contando. ¿Cómo hacían los profetas en aquella época? Se paraban en lugares específicos del templo o de las plazas principales en Jerusalén, y 700 años antes les dijo el famoso profeta Isaías, porque nadie niega la autoridad de Isaías en el pueblo. Ese es un profeta de Dios. Y les dijo: llegará el día en que él mismo dirá: el espíritu de Adonai, Yud-Hei Vah-Hei, está sobre mí, porque me ha ungido para. Y a través de esa palabra profética, todos los rabinos judíos, todo el pueblo de Israel confiaba en que pronto llegaría su Mesías. Todos confiaban en eso.
porque lo había dicho el profeta Isaías, catalogado como uno de los profetas del Eterno. Y él dijo: esas palabras se cumplirán cuando este varón llega. Él dirá: el espíritu de Yudhai Bajei está sobre mí, porque me ha ungido para. ¿Usted se imagina que usted comprar un tiquete para una excursión a Israel y que en la excursión esa persona le dijera: bueno, tal día vamos a pasar por Nazaret? Imagine la emoción suya. ¿Por dónde pasó? ¿Dónde creció Yeshua? Ay, las calles de Nazaret, Capernaum, toda esta que nos vuelve locos a nosotros. Y que usted se siente en la sinagoga. Vamos para allá. Lucas capítulo 4. Imagínense que 700 años después de que el pueblo estaba esperando algo como eso, usted se ha invitado a esa sinagoga. Imagínense, 700 años después. 4, versículo 16. O sea, usted siendo partícipe del cumplimiento de una profecía. O sea, usted estará ahí en el momento en que una profecía se cumple. ¿Usted cómo se sentiría? Tremendo, ¿no? Pues, espérate, que yo estaba ahí cuando se cumplió esa profecía. Dice Lucas 4:16: y fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre entró en la sinagoga el día del sábado. ¿Cómo era la costumbre de Yeshua? Si Él es tu redentor, tu salvador, y Él te dice que debes andar como Él anduvo, ¿cuándo vamos a la sinagoga? Los sábados, en Shabbat. No hay otro momento para ir a la sinagoga sino ese, en Shabbat, sábados. Porque así lo hacía por costumbre mi Mesías, mi Redentor, mi Salvador. Y se levantó a leer. ¿Viste cómo se levantó santos? Eso es cultural de nuestro pueblo. Que uno de los importantes o de las visitas o de alguien con jerarquía se suba y lea una porción de la escritura. Llega Yeshua. ¡Ah! Mira, llegó Yeshua, el hijo del carpintero. ¿Cuánto tiempo sin verlo, varón? ¿Ustedes se imaginan el testimonio de Yeshua sin necesidad de hacer milagros en medio de los judíos? Un hombre íntegro, un hombre de plenitud. Mira, llegó Yeshua. Pongámoslo a leer la Haftará. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Recuerda que era un rollo. O sea, no era como usted cuando empieza en oración. Ay, así somos nosotros allá en el patio. Aleluya, amén, Padre. Háblale a tu siervo, tu siervo escucha. Háblale a tu siervo. Tin maride do pingüeti teremacara tu fue. Aquí me va a hablar. Aquí, es esto. Es más, aquí. Así somos. Esa es la gran unción de nosotros. Y lees. Y en ese momento entregó todo el dinero de la propiedad que había. ¡Ay, repréndale! ¡Ay! Eso no es para mí. Diablo asqueroso. ¡Ay! Cuando te toca entregar todo lo que vendiste en la propiedad, y sí, no habló el Eterno. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito. Recuerden que ellos abren, leen, guardan lo que leyeron y dejan el resto para la próxima semana.
Y no, él llega y abre lo que le correspondía a ese día en la sinagoga. ¿Y quién llegó? El mismo que tenía que llegar. El mismo Mesías abre el rollo delante de todos los que estaban ahí. Amado, eso es para usted volverse loco. Si solamente este evento nos vuelve locos, usted se imagina cuando empiece a tronar el cielo y se escuche un sonido de chofar que atraviesa los cielos, y en ese momento aparezca la visión del Mesías en los cielos. Nos vamos a desmayar ahí. Y estamos a poco tiempo de verlo. Estamos a poco tiempo de vivirlo. Ha llegado el tiempo de la manifestación del Elohim verdadero. ¿Será que vamos a estar preparados para eso? ¿Será que vamos a estar en el lugar correcto, en la actitud correcta cuando ese momento se dé? ¿O nos va a coger así de... Y halló el lugar donde estaba escrito? Imagínate todo ese varón ahí, tu creador, hecho carne, tabernaculizando entre los hombres, diciendo: el Ruach de Yud-Heh Vah-Heh está sobre mí, el cual me ungió para dar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad y a proclamar el año favorable de Yud-Heh Vah-Heh. Y habiendo envuelto el rollo, se lo devolvió al asistente y fue y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todo el mundo volteó para la mesita de mármol, todo para allá. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos. Aleluya, imagínate tú eso. Imagínense que ese día los que hubieran ido a la sinagoga en ese chava: vaya, monte en la carreta que yo ahora voy. ¿Verdad que hoy echaba ese pastor que se las echa uno más duro? Imagínense que esa actitud esté en ti el día que se vaya a cumplir un evento profético de esa magnitud, y por tu actitud te lo pierdas. Por tu actitud, por no tener el corazón dispuesto, disponible, te vas a perder un acontecimiento de calibre elevado, porque tu actitud no es la mejor para buscar al Eterno. Porque siempre hay un afán, porque siempre hay un evento distinto, porque tenemos que solucionar esto, aquello, lo otro, porque me tengo que mover para. Acuérdese que rapidito, porque no nos quedemos hasta porque Shabbat tiene que ser programado toda la semana para que nadie nos vaya a quitar la bendición que el Padre tiene para nosotros ese día. Amén. Dáselo fuerte al Eterno. Hasta cerré el cuaderno. Vino a proclamar el año del favor, el año de la restauración, el año de la restitución. Bereshit nos anuncia que cuando la luz viene a los hombres, viene a traer restitución, restauración, cambio, un nuevo comienzo. Y lo que queremos es decirte, informarte que si tú cambias de actitud, hoy puede ser el día en que inicia el año de tu restitución, el año de tu bienestar, el año de tu bendición. Mira lo que dice la escritura en Deuteronomio capítulo 15, para que podamos entender que algo que nosotros hemos llamado la partitura profética de la escritura es toda una realidad en MS Shalom Internacional. Y en todos los ministerios que tienen este calendario. Usted sabía que hay ministerios, entre comillas, de raíces hebreas, que por cuanto le hacen caso a que en Éxodo capítulo 6, si no estoy mal, o 12, dice: y este será principio de meses de año
en ese momento es que inician en Nisan, Berechit. ¿Usted sabía eso? O sea, hay unos ministerios de la casa de Israel que apenas estamos en Shemitah, y hay otros que empezaron Berechit, y hay otros que empezaron fue en Nisan a leer Berechit. Y así nos vamos a ver enfrentados a todos estos conceptos. Pero en EMC, bendito el Padre, cada vez que tenemos acontecimientos que van con la línea profética, ¡pum!, nos caen en las fiestas, nos caen en la fecha, una semana después, una semana antes. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 15. Al fin de cada 7 años hará remisión. ¿Qué terminó ahorita? El año de la remisión, ¿cierto? Al fin de cada 7 años hará remisión. ¿Quién está haciendo remisión de deudas? El Eterno. ¿Cuándo? Hace 22, 23 días se hizo la remisión, se cerró la remisión. Versículo 10. Y así será la remisión: condonar todo lo prestado a su deudor. No se le exigirá a su hermano, porque se habrá proclamado la remisión de Yud Hei Vahei. Se lo exigirás al extranjero, pero tu mano perdonará todo lo tuyo que tenga tu hermano, para que no haya en medio de ti menesteroso alguno, porque Yud Hei Vahei te bendecirá abundantemente en la tierra que Yud Hei Vahei tu Elohim te da en herencia para que la poseas. Este es el tiempo en que se cerró esa remisión. Ahora, algo que aprendí bien interesante: la remisión ya fue cerrada en los cielos, solamente tenemos que esperar que la manifestación natural se dé. Recuerden lo que yo les he enseñado: una realidad espiritual manifiesta una imagen natural. Ya la remisión se dio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que esperar su pueblo? Espérate que viene algo. ¿Usted sabía que cuando amanece, realmente el sol salió 8 minutos antes? ¿Usted sabía eso? Cuando usted ve el destello de luz del amanecer, hacía 8 minutos que el rayo ya había salido. Porque en esa distancia se demora 8 minutos la luz para llegar al lugar donde dice, ¡ay, amaneció! Pues de la misma manera la remisión ya se dio. Usted es libre. Usted ya no tiene deudas. Usted ya no está bajo servidumbre. A usted no lo pueden tener así. Solamente hay que esperar el momento en que esa luz se haga palpable aquí. Hay que esperar. Unos esperarán unos días, unas semanas, pero eso se va a dar. Le hablo a los de la actitud correcta, ¿no? Porque si no tienes la actitud correcta, ni pretendas que eso se te vaya a manifestar. Pero es importante entender. ¿Qué dice el versículo 4? Vuelvo a leerlo. ¿Por qué se da la remisión? Versículo 4. Para que no haya en medio de ti menesteroso alguno. ¿Por qué se da la remisión? Para que entre el pueblo de Dios no haya escasez de algún hermano. Que no tengamos un hermano pobre en la inopia, sin nada. Para eso se da la remisión, porque el Padre siempre le da una oportunidad al que queda en pobreza. O sea que el versículo 4 es la restitución. Del versículo 1 al versículo 3 es la remisión. Se perdona la deuda y se le quita la servidumbre al que estaba sirviendo por causa de la deuda. Pero en el 4 está diciendo el Padre: para que ya no haya en medio de ti menesteroso alguno, porque Yud Hei Vahei te bendecirá abundantemente en la tierra que Yud Hei Vahei tu Elohim te da por herencia para que la poseas. Diga conmigo: año de restitución. Todo el que vino hoy entendiendo que tiene áreas secas y vacías a causa de un desorden que posee, y quizás ya en esta hora el Padre le está mostrando cuál es su desorden. Algún vicio,
alguna forma de pensar, algún hábito pecaminoso que no lo deja avanzar, porque hoy recibió la palabra de la luz y empezó a alumbrarse su entendimiento. Y dice, espérate que esto es lo que no me está dejando avanzar. Y he llegado en el tiempo propicio, donde viene un año de restitución, donde viene un año de bendición, donde el Padre quiere que no haya menesteroso entre nosotros, que haya angustiado o enfermo, que haya una persona que sufra en medio de su pueblo, porque Él viene a restituirle todo su dolor, toda su pérdida, toda su tristeza. ¿Estamos conectados, amados? ¿Estamos conectados en lo que puede pasar a partir de este día? Vaya conmigo a Jeremías capítulo 29. Me gustaría que la hermana Ataíma pudiera empezar a ministrar, por favor. No, ahorita, hija. Todavía me falta. Todavía me falta, hija. Pero prepárate, que el Espíritu te use. Jeremías 29, versículo 11. Y por cuanto llevamos un buen tiempo de Shabbat, y por cuanto usted vino con un corazón dispuesto, y está permitiendo que el Padre escogió para que le diera palabra, quiero que cierre los ojos ahí donde está. Cierre los ojos, no quiero que mire al de su lado. Y quiero que en este momento pongan atención todos aquellos que no vinieron con la actitud correcta. Cierre sus ojitos, nadie lo está mirando. Todo el que no vino con la actitud correcta, vamos a cambiar esa actitud y a pedirle perdón al Padre, porque el Padre te va a empezar a hablar a partir de este momento. Lo que prediqué ahorita era solo la introducción. Padre celestial y glorioso, yo te pido que todos unánimes, como un solo pueblo, como un solo hombre, en un mismo espíritu, nos unamos a recibir con corazón limpio la palabra de bendición, la semilla de poder que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Toda actitud errónea, contraria, inclusive de rebelión y de desobediencia, Padre, que tuve minutos, horas antes en este Shabbat para venir a este lugar, yo te pido perdón. Perdóname, Rey. Perdóname, porque quiero tener el corazón limpio delante de ti y pongo esa palabra que tú nos has dado. Repita conmigo: cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si yo confieso con mis labios que Yeshua fue levantado entre los muertos y creo en mi corazón que Elohim lo resucitó y lo declaro con mi boca, será para salvación. Y si lo creo en mi corazón, en el nombre de Yeshua, amén. ¿Cuál es la palabra que el Padre tiene para ti a partir de este momento? Versículo 11. Porque yo sé muy bien los designios que tengo para vosotros, dice Yud-Hei Vah-Hei. Designios de bienestar y no de desgracia, porque yo les voy a dar un porvenir y una esperanza. Eso es lo que el Rey Eterno tiene para ti. ¿Quién lo recibió? ¿Quién lo recibe? ¿Usted lo recibe? Entonces ahora el Padre le quiere añadir hasta el versículo 14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los escucharé. ¿Ven lo importante que es venir con la actitud correcta? ¿Por qué te va a escuchar? Si viniste a la fuerza, si viniste bajo presión, ay, me tocó también hoy. ¿Por qué te va a escuchar? ¿Ven lo importante que era para mí ponerte en la sintonía correcta? Porque Dios quiere escuchar tu oración y Él quiere contestarte. Ese es el tiempo.
No era en otro momento, ya la remisión se dio, entonces en la restitución todo esto va a pasar. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Yo seré hallado por vosotros, dice Yud-Heh-Vah-Heh, y haré volver de vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os he arrojado, dice Yud-Heh-Vah-Heh, y os haré volver al lugar de donde hice que os llevaran en cautividad. ¿Ustedes se acuerdan cuando les dije en la sinagoga qué poderoso sería estar en ese momento allá? Pues quiero que sepan que ustedes forman parte de una profecía cumplida, y es la recolección de los hijos de Israel de los 4 rincones de la tierra. A usted se le está cumpliendo esta palabra con el llamado que el Padre está haciendo en este tiempo. Es como si hubieses estado en esa sinagoga. Es como si hubieses oído al mismo Mesías, porque todo eso aplicó en tu vida. Nosotros ahora lo podremos invocar, venir a Él y orarle a Él, y Él nos escuchará. Qué bueno que el ministerio de intercesión que ora antes de empezar el servicio aumentara, porque va a escuchar el Eterno. Qué bueno que las llamadas de intercesión aumentaran, y aumentaran las peticiones, Pastor Eberto, María, porque el Padre va a escuchar. Llegó el año donde Él escuchará a todos aquellos que vienen con todo su corazón a buscarle, que no permiten que ninguna situación y circunstancia interfieran en una profunda relación con su Creador. A ellos Él escuchará, Él oirá y Él contestará tu clamor. Y si me buscáis, pues me hallaréis, pero buscadme de todo vuestro corazón, porque estoy decidido a dejarme hallar por ti. Él nos hará volver. ¿A dónde? Diga conmigo, al bienestar de la promesa. Antes de que nos pongan en el lugar de la promesa, nos tiene que dar el bienestar con que vamos a entrar a la promesa. Escúcheme bien. Todavía no ha entregado la tierra de la promesa. Pero cuando usted llegue a la tierra de la promesa, usted llegará con todo el bienestar para vivir en esa tierra. Por lo tanto, lo primero que recibe el pueblo de Dios es el bienestar antes de llegar a la tierra de la promesa. El bienestar se entregará antes de llegar a ese lugar. Cuando vamos al libro del profeta Joel, y verdad, ¿dónde está Joel Pineda? ¿A dónde? Bueno, Joel. Cuando usted va al libro de Joel, todo el primer capítulo de Joel tiene que ver con la desolación que vivió Israel. Todas las palabras que están por todos esos 20 versículos es la desolación de Israel, la pérdida, la angustia, la esclavitud, la pobreza, la miseria durante todos estos siglos. Y ahí entramos nosotros con una historia de 2730 años perdidos entre las naciones, tiempo que terminó entre el 2009 y el 2012, y ustedes lo saben por Ezequiel capítulo 3 y por Levíticos 24:16, si no estoy mal. Ustedes ya conocen esa profecía. Pero usted y yo ahora estamos entendidos y claros en los conceptos de los tiempos. Sabemos que los días de la restitución han llegado. Lo sabemos y estamos viviendo en ellos. Y meditamos constantemente, declarando toda la bendición de Yud-Heh-Vah-Heh, Ataima.
vamos a construir con nuestras palabras el bienestar que nos va a sobrevenir. Entonces, sumado al cambio de actitud, entendiendo que la luz de la palabra, que es Yeshua mismo, alumbra para nuestro cambio, vamos a empezar a edificar un futuro de bendición con nuestras palabras. ¿Por qué? En el capítulo 2 de Joel se hablan de las bendiciones de la restitución. Y esas son las palabras que yo quiero declarar sobre su vida. Y que usted empiece a meditar en ellas y empiece a declararlas, porque el Padre va a hacer nueva creación, nueva bendición sobre su vida. Póngase de pie, amada familia. Dice en Joel capítulo 2, versículos desde el 18 lo voy a leer. Joel 2:18. Entonces Yud-Heh-Vah-Heh, lleno de celo por su tierra, tuvo misericordia de su pueblo. Y respondiendo Yud-Heh a su pueblo dijo. ¿Recuerdan que les dije que si le orábamos, Él nos iba a responder? Aquí viene la respuesta del Eterno. Y nos vamos a mover de Parachá en Parachá, creyéndole a que esta restitución ya está determinada por el Creador. Solo falta tiempo para verla establecida delante de mis ojos. Y respondiendo Yud-Heh-Vah-Heh a su pueblo dijo: he aquí, yo os envío trigo y vino. Yo quiero que pongan sus manos como sacerdotes, porque estas palabras son palabras de bendición que usted debe recibirlas. Reciba, porque no son mis palabras, son las palabras del Eterno para el tiempo de la restitución. Y Él les dice: yo les enviaré trigo, vino y aceite, y seréis saciados con ello, y ya no haré de vosotros el oprobio de las naciones. Alejaré de vosotros al del norte, lo dispersaré por tierra seca y desolada, su vanguardia hacia el mar del saliente y su retaguardia hacia el mar del poniente. Se esparcirá su hedor y se extenderá su pestilencia, porque habrá hecho grandes cosas. Y regocíjate y alégrate, oh tierra, y no temas, porque Yud-Heh-Vah-Heh hará proezas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos de la estepa germinarán, porque el árbol llevará su fruto, y la vid y la higuera dará su riqueza. Alegraos, oh hijos de Sión, y regocijaos en Yud-Heh-Vah-Heh vuestro Elohim, que os da la lluvia temprana en su tiempo, y la lluvia tardía como antaño, y derramará para vosotros el aguacero. Las eras serán repletas de trigo, y los lagares serán rebosados de vino y de aceite. Él os restituirá los años que devoró el saltón, el saltamontes, el cigarrón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis en abundancia y seréis saciados, y elevaréis el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh vuestro Elohim, que hizo prodigios por vosotros, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Seréis los que entienden que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy Yud-Heh-Vah-Heh vuestro Elohim, y que no hay ningún otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Padre celestial y glorioso, que tu bendición poderosa, Rey eterno, esté sobre nosotros, Padre, a partir de este día. Que el tiempo de restitución que tú has prometido para los tuyos, nosotros lo recibamos de manera especial. Somos audibles a tu voz y consecuentes con este tiempo.
Tú has venido a nuestras vidas para darnos, para enriquecernos, para bendecirnos y para transformarnos. Y nosotros solamente disponemos nuestra mente y nuestro corazón a tu preciosa bendición. Repita conmigo: Padre Celestial, yo recibo tus palabras y tu bendición para este nuevo comienzo en mi vida. Beshem Yeshua Mashiach. Amén y amén. Dáselo fuerte.